Bueno, pues mi nombre es Melanie Ramagorti y les voy a estar hablando sobre el plancton. El plancton proviene del griego que significa errante. El plancton se compone de organismos tan pequeños como bacterias o algas, como también tan grandes como una ballena. Estos organismos son llamados zooplancton. Los más comunes del zooplancton son los cedópodos y el krill. Es un lugar bastante variado en donde viven millones de criaturas. Miles nacen, pero pocos llegan a su vida adulta, a su edad adulta. El verdadero poder que tiene el fitoplancton es la vida unicelular que transforma la luz solar y el dióxido de carbono en oro comestible, por decirlo así, en comida. El fitoplancton es la base de la red alimentaria más grande del mundo. Y por último, y no menos importante, en el plancton la red alimentaria es tan enredada y compleja que hasta los científicos no saben quién se come a quién. Pues el segundo tema es Riftia parte 2 y les voy a hablar sobre desde el comienzo, que fue en febrero de 1977, a 200 millas de las Islas Galápagos, en el lugar donde dos placas continentales se encuentran, pero están divididas por una grieta que está llamada el lecho marino, el lecho oceánico, disculpen la palabra. Gracias a tres humanos y a un submarino, vemos hoy en día el fondo del mar sumamente diferente, porque ellos estaban buscando respiradores hidrotermales en aguas profundas que fueron causados por las grietas de estas placas. Ellos se preguntaron cómo tanta vida en este inframundo se podía sustentar, porque sí, encontraron vida en abundancia y súper rara. Luego que vieron el fondo del mar, esa parte del fondo del mar, lo llamaron la selva tropical marina, lo cual no era nada de lo que se esperaba. Luego de unos minutos encuentran estos gusanos gigantes, los cuales pueden medir 6 pies de largo, o sea, pueden medir como un baloncelista, más o menos por ahí, sí, un yankee así, gigante el tipo. Pues nada, están encapsulados en tubos blancos, están anclados en las rocas y en la punta tienen un penacho color carmesí, que es un conjunto de plumas que sobresalen en la parte superior de su cabeza y tienen aspecto de lápiz labial extendido. El grupo de Alvin recolectó unos gusanos y se los dieron a un curador de gusanos llamado Meredith Jones, el cual nació en el 1926 y murió en el 1996, o sea, los otros días. Él disertó estos gusanos y descubre algo sumamente curioso, y es que esta especie no tiene boca, no tiene vísceras y ni ano tampoco. O sea, que el gusano no tenía ni entrada ni salida. Estos gusanos, en vez de tener vísceras, tenían un órgano llamado trofosoma, el cual es marrón y esponjoso y compone la mitad de la criatura. El trofosoma no es prácticamente una víscera, pero sí se encarga de la nutrición de este gusano. El trofosoma era diferente porque no había nada parecido a comida dentro, pero en cambio sí tenía cristales de sulfuro adentro. Yo pensaba que el trofosoma era un tipo de filtro para deshacer el sulfuro de hidrógeno venenoso en vez de comida, lo cual no llegó siendo cierto. Esas no fueron las conclusiones, fueron otras. Tras saber esto, llega Colleen y dice que deben de tener algunas bacterias simbióticas de azufre dentro de sus tejidos que alimentan al gusano. O sea,
Y para llegar a esta conclusión, se hizo muchos análisis químicos, manchas de ADN, se hicieron microscopías electrónicas de barrido, transmisiones de electrónicas microscópicas. Y la estudiante Colleen, que para ese tiempo pues estaba en la universidad, tenía razón sobre las bacterias simbióticas de azufre. El trofosoma usa el sulfuro de hidrógeno de los respiradores como fuente de energía en un proceso llamado quimiosíntesis. Este receso de químicos como el sulfuro de hidrógeno se utilizan como fuente de energía. Es al contrario de la fotosíntesis, que usa luz solar. Que hacen fotosíntesis, necesitan agua y dióxido de carbono que transforman en azúcares usando la energía de la luz solar. Pero estos gusanos no podían hacer eso. Efectivamente, no podían hacer eso. Así que la bacteria ingiere y procesa los sulfuros de los respiradores. Al hacerlo, excretan sulfuro, pero también liberan energía que usan para hacer comida para ellos mismos. Y algunos gusanos eructando y expulsando gases. La quimiosíntesis es hacer comida no con luz solar, sino con químicos. La bacteria entra a través de la piel, de la pared del cuerpo del gusano, y el sulfuro de hidrógeno entra a través del penacho, o sea, de sus plumas alrededor de su cabeza, de la parte superior. Es más parecido como un pulmón. Esta respira oxígeno como nosotros, pero también respira sulfuro de hidrógeno porque es lo que necesitan las bacterias para producir los compuestos orgánicos que necesita el gusano para sobrevivir debajo del mar, debajo del fondo, o sea, en el fondo marino. Tienen un suplemento de sangre por todo el penacho, por eso es el color rojo intenso, o sea, el color rojo carmesí. Y la sangre lleva el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno dentro del trofosoma de las bacterias. No necesariamente estos gusanos son los que pueden hacer la quimiosíntesis, sino que también otros seres vivos lo pueden hacer, si solamente hay sulfuro de hidrógeno y oxígeno. La quimiosíntesis se descubrió hace 100 años atrás, pero con lo que descubrió Colleen, ahora es la base de este nuevo ecosistema a 7500 pies debajo de la superficie. O sea, en conclusión, estos gusanos pueden hacer quimiosíntesis solamente usando oxígeno y sulfuro de hidrógeno. O sea que no necesitan comida, específicamente comida, para poder sobrevivir. O sea que ellos sobreviven por químicos y todo es por la quimiosíntesis, la cual nosotros pensábamos que era cierta cosa, pero gracias a Colleen pudimos entender que también se puede utilizar de esa manera. Y muchas especies utilizan la quimiosíntesis para poder sobrevivir en el fondo del mar. Bueno, y por último tenemos a Acromatium oxaliferum. La Acromatium contiene oxidante de sulfuro sin cloro. Es la bacteria más grande de agua dulce conocida hasta el día de hoy. Esta fue la primera bacteria en encontrarse y fue en Alemania por Chiwiakov en 1892. Al principio se pensó que las grandes inclusiones que llenaban la célula era oxalata. Por tal razón, el nombre oxaliferum. Ahora sabemos que las inclusiones están hechas de calcita coloidal. Estas bacterias las podemos encontrar principalmente en la capa superior de los sedimentos. Más adelante en el video se ve que ellos hacen un ejemplo y el ejemplo era tener un frasco a temperatura ambiente durante el día, pero no expuesto a la luz solar directamente. Dentro del frasco se colocaron restos vegetales, sedimentos y agua de la orilla de un estanque de agua dulce. La bacteria Acromatium aparece solo aproximadamente después de 2 meses. Para compensar la evaporación de agua, se añadía periódicamente agua mineral que contenía 257 miligramos por litro de calcio y 573 miligramos por litro de sulfato.
En el contrast phase, en 25 nanómetros, la diferencia del tamaño de una bacteria normal en forma de bacilo y de la Acromatin es totalmente impresionante. Los cuerpos altamente refractados son las inclusiones de calcio. En el Bright Field Illumination, los pequeños gránulos esféricos están hechos de azufre elementales y se añadió un colorante de ácido nucleico específico a una muestra y la preparación se observó bajo fluorescencia. Una fluorescencia haber indicado la presencia de ADN, o sea que la fluorescencia iba a mostrar la presencia de ADN. Si no había fluorescencia, pues no había ADN. En conclusión, la fluorescencia revela múltiples puntos de ADN ubicados principalmente en la gran inclusión. Al encontrar tantos parches de ADN por células en la es una indicación de poliploidía. La mayoría de los procariotas contienen múltiples de copias de su genoma, en particular las bacterias grandes son altamente poliploides. Las inclusiones grandes están hechas de carbonos de calcio. Si esto es cierto, deben disolverse en un ambiente ácido según la reacción química. Carbono de calcio más ácido cítrico es igual al citrato de calcio más dióxido de carbono. Y las inclusiones de calcita se disuelven rápidamente. Esto nos permite observar que los gránulos coloidales son de azufre. Pues nada, prácticamente esa es la conclusión. O sea, para tú ver la Acromatium oxyliferum, pues al tú hacer este ejemplo, ves que la Acromatium oxyliferum tiene múltiples ADNs y tiene múltiples genomas. O sea, por eso es su tamaño también. Así que nada, hasta aquí. Y ya.